En los últimos meses, los mexicanos hemos estado escuchando por todas partes un nombre que sin duda parece tener caras totalmente distintas, una de la otra. Por un lado, tenemos quienes dicen que es un ente que ayuda e imparte justicia, aplicando todo el peso de la ley, sin temor a emitir un juicio y una sentencia. Y por el otro, tenemos quienes dicen que es un ente corrupto, que solo vela por sus propios intereses, sirviendo como refugio para los malos y como amparo para aquellos que rompen la ley y no reciben ningún castigo o pena alguna. Así es, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no estamos aquí para discutir de temas políticos, ni mucho menos para apoyar a ningún bando, pero sí para que conozcamos el origen de este ente y cuáles fueron sus motivos originales por los cuales fue fundado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de justicia en México, encargado de garantizar la aplicación de la ley y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como resolver controversias anticonstitucionales entre los poderes de la Unión. Pero, ¿sabías que su historia se remonta al siglo XIX? La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sus raíces en la Constitución de 1857, que estableció la creación de un Tribunal Supremo para resolver controversias y garantizar la aplicación de la ley. El 15 de marzo de 1825 se establece la primera sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Palacio Nacional. Este día inicia sus labores, siendo su presidente Miguel Domínguez Trujillo, ex corregidor de Querétaro. Así es, además de la conspiración de Querétaro junto a su esposa, la corregidora y los insurgentes, Miguel Domínguez también presidió este ente dando rumbo y carácter a este para el cumplimiento de su deber. La Suprema Corte de Justicia continuó haciendo sus labores con normalidad, hasta que en 1910 estalló la Revolución Mexicana y con ello todas las instituciones de gobierno entraron en un momento de inactividad con un futuro incierto, pero no le caería nada mal la revolución a este organismo. Con el fin de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirió un papel más relevante de la defensa de los derechos humanos y la garantía de la justicia en México. Para 1928 se reforma la Constitución para establecer la inamovilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Que dato adicional, recordemos que antes de la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte contaba con 11 ministros, de los cuales uno de ellos era asignado como presidente de la Corte, quien a su vez también era ministro, pero con la nueva reforma será constituida por 9 ministros. En 1934 se crea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte. Un 2 de junio de 1941, la Suprema Corte de Justicia se muda al recinto actual, un edificio ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, llamado Palacio de Justicia Federal. Fue inaugurado durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. El arquitecto responsable del diseño fue Antonio Muñoz García. Los siglos XIX y XX fueron muy importantes para la Suprema Corte, ya que dieron carácter y espíritu a este organismo, pero donde más cambios y transformaciones hubo sería en el siglo XXI. En 1994 se reforma la Constitución para establecer la autonomía del Poder Judicial de la Federación y fortalecer la independencia de la Suprema Corte de Justicia. En 1995 se crea la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula el juicio de amparo. Para 2011 se reforma la Constitución para incluir la figura del juicio de amparo directo y fortalecer la protección de los derechos humanos. Tras todas estas evoluciones de la Suprema Corte, se dejaría claro su misión y deber con la sociedad mexicana, la cual se podría definir como salvaguardar la supremacía constitucional, ser la máxima intérprete de la Constitución y garantizar la protección de los derechos humanos y el equilibrio entre los poderes de la Unión. Su función principal es asegurar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, cuenta con deberes que son interpretar la Constitución, proteger los derechos humanos, resolver controversias, impulsar el acceso a la justicia, garantizar el equilibrio de poderes, velar por la legalidad del proceso electoral. Por último, llegamos a la última revolución que tendría la Suprema Corte. Esta sería el 15 de septiembre del 2024, donde se reformaron múltiples artículos de la Constitución sobre el Poder Judicial. Los cambios se harían en materia de proceso de elección de ministros, reforma a la justicia y fortalecimiento de la carrera judicial. Para ello se reformaron los siguientes artículos. Artículo 94.
Se refiere a la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 95. Establece los requisitos y el proceso para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 96. Regula el proceso de ratificación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 97. Se refiere a las atribuciones y facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 100. Establece las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal. Así que ya conoces más sobre la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo es que este ente fue tomando forma y rumbo a lo largo de su historia, así como dejando claro cuáles eran sus funciones y su deber con la sociedad mexicana. Comenta qué otro ente te gustaría que investiguemos para que podamos hacer más videos, y gracias a aquellos que llegaron hasta el final. No olviden por favor compartir, dar me gusta, suscribirse y sobre todo tener su propio punto de opinión. Yo mientras soy Raycar y me despido. Hasta la próxima. Bye bye.